Estamos trabajando, estamos tomando algunas decisiones y sobre todo porque esto no tiene por qué ser el trabajo de algunos, sino que sería bueno que sea como cuerpo, que podamos trabajar y que podamos manifestar o vivir de acuerdo a una manera. Así que te convocamos a la colaboración para que tanto la palabra cantada como la palabra orada como la palabra hablada tengan un mismo carril, sean de un solo tiraje, ¿sí? Porque a veces la palabra cantada no se condice con la palabra orada y la palabra orada no se condice con la palabra hablada, y entonces tenemos que tener un mismo sentir. Lamentablemente a veces, no lo digo por hoy precisamente, porque hoy sí todo fluyó en el mismo sentir, pero lamentablemente a veces nos encontramos con que hay demasiada palabra cantada para que rime, y no estoy hablando de la palabra que cantan los chicos, sino que a veces tenemos que incorporar canciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es una preocupación que tiene que ser a todos los santos, a toda la iglesia. No puedo estar declarando una cosa mientras canto, declarar otra cosa cuando oro y declarar otra cosa cuando hablo. Todo tiene que tener un mismo fin, un mismo carril. Si el Señor habla de su iglesia, no podemos hablar de Dios y yo, porque sería incongruente. Es nosotros y la manifestación nuestra, y nosotros y Dios y nosotros. Si te animás, decí conmigo, no es Dios y yo, es Dios y nosotros. Porque dice la Escritura que a los muchos los convocó para ser uno. O sea, los muchos no es para que sigan siendo muchos, sino los muchos los convocó para ser uno. Y ahí se manifiesta la potencia de Cristo. Y cuando los muchos son unos, el gobierno de la verdad de Dios se puede manifestar en la tierra de la manera que Dios diseñó, y es a través de su iglesia. La iglesia dispersa no va a generar nunca gobierno de Cristo, por más que declaremos lo que declaremos. Pero la iglesia, cuando sale de su individualismo, o las personas, los muchos, cuando salimos del individualismo y formamos a uno solo, ¿sí? Fuimos convocados a exportar, expresar, manifestar, dar a conocer la imagen de Cristo, pero no individual, sino como iglesia. Ahora después sí se hará con determinadas particularidades. Cada uno de nosotros tiene particularidades, tiene formas de ser, ha sido diseñado de una manera que no es igual al de otro. Decí, si querés, míralo al lado y decir, gracias a Dios, no soy como vos, ni vos sos como yo, porque sería una catástrofe. Imagínate en el mundo dos Fernando Ciurcilo, mamita, pobre gente. Por eso, amados, necesitamos entender el concepto de muchos siendo uno, ¿sí? Muchos siendo uno. La multiforme sabiduría de Dios la va a manifestar la iglesia, no los muchos desperdigados. Creo que ese fue un problema que hemos tenido a lo largo de los años, no entender el concepto de iglesia, no entender el corporativismo. Pero bueno, ahí vamos, esto no tiene que ser forzado, esto tiene que ser entendido, y se va entendiendo mientras el Señor nos va permitiendo acceder a su palabra. Quien come de Él, quien come palabra de Dios, tarde o temprano va a ir conociéndolo cada vez más a Él, y va a ser conocido como Él lo conoció. Así que vamos a continuar la serie. Vamos a continuar, iba a decir, hoy es la última, pero no quiero ser preso de mis palabras. Vamos a hablar del episodio 6, del sistema que desestabiliza todos los sistemas. Hemos hablado que el sistema de Dios es un sistema desestabilizador de sistemas humanos. Los sistemas que vos veas en lo humano, en la tierra, no se pueden sostener delante del sistema de Dios. El tema es que el sistema de Dios fue dado a la iglesia para que sea manifiesto. El sistema
de influencia de Dios fue dado a la iglesia para que sea manifiesto. Y bueno, hoy vamos a charlar un poquito de cómo esto puede manifestarse, cómo puede darse a conocer, porque hablar de manifestar a Cristo, creo que todo el mundo ha hablado de eso, pero nosotros tenemos que saber por el camino que tenemos que ir, en función de aquello para lo cual estamos puestos en esta tierra. Decirle al que tenés cerca, ayúdame a predicar, no le digas eso, decirle al que tenés cerca, no estás para consumir aire en la tierra. Es un poquito mayor para lo que estás acá. Amados, en función de esto, es que necesitamos migrar, mudarnos, salir de Asia. Creo que en ese punto estamos, saliendo de, yendo hacia. Y necesitamos migrar de algo que es un sistema de pensamiento estructurado. No lo voy a decir ahora, o no lo voy a explayar ahora porque realmente es para largo y preferiría que si lo quieren después ustedes investigar. Pero necesitamos salir de ese sistema de pensamiento llamado romanticismo. Una manera de pensar que centra todo en las necesidades del hombre y eso ha tenido al hombre poniéndolo como el centro de atención de todas las cosas, y el hombre ha hecho de Dios un Dios que tenga que estar constantemente prestándole atención a Él. Entonces todo gira en torno a Dios. Y la iglesia ha colaborado, la iglesia terrenal, la iglesia celestial ya está bárbaro. La iglesia celestial manifiesta la imagen de Dios, pero nosotros acá estamos tratando de ser transformados a la imagen de esa iglesia celestial, porque para eso estamos acá. Cuando hablamos de ser transformados, es a la imagen de esa iglesia. Y para que esa iglesia se pueda dar a conocer, nosotros tenemos que salir de un lugar que, basados en el romanticismo, algunos pudimos haber entrado en la trampa del romanticismo evangélico. Por eso es tiempo. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Bien. ¿A cuántos no les gusta leer la Biblia? Bueno, ahora que empiecen a leer la Biblia. No, es tiempo de salir. Los que no entraron, mejor, no salgan. Pero de lo que el romanticismo ha hecho con las congregaciones. El romanticismo ha hecho algo, y es meter a las congregaciones a través de las escrituras. El romanticismo influenciando a la religión, ¿no? Meter a las congregaciones por intermedio de las escrituras en el famoso evangelio de los Salmos. Y ahí arrancamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No sé ni lo que significa, dice la persona, pero yo lo oro porque entiendo más o menos que Dios me va a cuidar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Delicados pastos me hará descansar. Y hasta con llorando, ¿viste? Atormentas a mis angustiadores. El Señor me hará justicia. Y Él es el que levanta mi cabeza. Y así. Pero hay un momento que necesitamos migrar del Evangelio de los Salmos al Evangelio apostólico. Y el Evangelio apostólico es el Evangelio que presenta la autoridad de Dios delegada a la iglesia para que la iglesia establezca el ritmo de la historia. Para que la iglesia le diga a la historia cómo tiene que funcionar y no que la historia siempre le diga a la iglesia cómo tiene que vivir. Es Dios posicionándose a través de su iglesia. Es hacer aparecer a Dios en la historia y que no se coma a nuestras generaciones. A mí también me encanta leer los salmos para alguno que esté en este momento diciendo, ¡ay, me están sacando! A mí me gusta. Pero tenés que saber algo de los salmos. Amados, el Evangelio de los Salmos presenta un hombre almático con sus estados de ánimo, que un día están acá y otro día están acá, y un día están acá y otro día están acá, y un día están acá. Decime si no estoy graficando el funcionamiento de muchos de nosotros. Porque David
Era un hombre almático. Si bien era profeta y era el rey David, pero no era el Señor y era un microscopio al lado de lo que nosotros fuimos determinados por Dios para hacer como iglesia. De hecho, el Señor Jesús se encuentra con Juan el Bautista y dice: de los nacidos de mujer, y David estaba incluido, este es el mayor. O sea, Juan el Bautista fue declarado superior a David. Juan el Bautista fue declarado superior a Isaías. Juan el Bautista fue declarado superior a Jeremías. Porque lo dijo el Señor Jesús: de los nacidos de mujer, este es el mayor. Pero, los que están en mi reino, el más pequeñito es mayor a este. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Jehová mi pastor, nada me faltará. No, amado. Tiene que salir de ese evangelio de tanto salmo y meternos en el evangelio apostólico, en el evangelio de las cartas apostólicas. ¿Cuántos saben que estamos en una generación que vive de cristal? Que cualquier cosa la rompe, cualquier cosa la asusta, cualquier cosa le duele, cualquier cosa la victimiza. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el reflejo de la sociedad y la sociedad es el reflejo de la iglesia. Pero el evangelio apostólico es el que el Señor, cuando lo fueron a buscar, dijo: yo soy. ¿Saben qué pasó? ¿Cuántos lo saben? Lo fueron a buscar al Señor. ¿Quién es Jesús? Se hicieron los malos, los del Sanedrín. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Cayeron a tierra. Ese es el evangelio apostólico. Es el que presenta la autoridad de Dios en la tierra. Es el que presenta al yo soy. Es el que es transformado a la imagen de Dios para que Dios se manifieste en sus días. David era un pobre hombre almático. Por eso necesitaba estar orando a cada rato del día. Y de mañana te buscaré. Pero la Biblia a nosotros nos dice que después de la cruz oremos sin cesar. No es de mañana, no es de tarde, no es de noche. Nos subieron la vara. Es en todo tiempo. Pero no es buscar a Dios, porque nosotros ya no buscamos a Dios. Dios ya nos encontró. Es disfrutar a ese Dios y hablar lo que Dios habla. Decir lo que el Espíritu dice. Dios no nos mandó a andar buscando a ver qué oramos. Dios nos mandó a oír al Espíritu y hablar lo que el Espíritu está diciendo. Porque cuando decimos lo que el Espíritu dice, impactos de Dios se manifiestan en la tierra. El evangelio apostólico nos va a ir haciendo entender para qué estamos en este mundo. A medida que vamos entendiendo para lo que nacimos, y para eso es la palabra de Dios, para eso es la palabra de verdad, para que yo tenga incorporado quién es Dios y para qué estoy acá. A medida que vamos incorporando, a medida que vamos oyendo, a medida que vamos creyendo en la palabra. ¿Qué es comer de Cristo? Comer de Cristo es creer a la palabra. Nuestra fortaleza está en comer de Cristo. Y de ahí vamos a ir creciendo a la palabra. Y creer a la palabra lo que hace es ampliar nuestro entendimiento para que empecemos a ver para qué nacimos. Y mientras vemos para qué nacimos, vamos migrando. Salimos del romanticismo y nos fortalecemos en el Señor. Salimos de los salmos y de un evangelio vaivén y nos posicionamos en la vida de Cristo. La vida de Cristo es hacia adelante y hacia arriba. La vida de Cristo nunca es hacia atrás. La vida de Cristo siempre nos posiciona en Él y nos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y como todo es de Él, por Él y para Él, Él ha determinado que el que lo cree y lo vive va a dar a conocer su nombre en todo su ámbito de influencia. Así que a medida que entendemos para lo que nacimos, vamos migrando de pensamiento. Por eso necesitamos conocer a Dios. Decí conmigo, ¿quieren un proverbio
Ciurciliano. Digo ciurciliano porque lo decía mi papá, hacía que viene de generación en generación. No lo busquen en la Biblia, pero no está, pero la Biblia tiene algo parecido. Amados, necesitamos, digan conmigo, conocer a Dios sin prisa, pero sin pausa. Tiene que ser constante. La Biblia le dice perseverar a lo que acabo de decir en palabras argentinas. Amados, necesitamos conocer a Dios progresivamente. No detenernos en el Dios que conocí. No, vos tenés que entender algo, y yo. Dios ya nos conoció. Dios ya se dio a conocer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser ampliados en ese conocimiento y en ese entendimiento de quién es nuestro Dios. Porque nuestra mente está atrofiada por el pecado. Y no por los pecados. Está atrofiada por el pecado, por un sistema de influencia, por una potestad de tinieblas. Y a medida que vamos comiendo de la palabra de Dios, vamos siendo aclarados para conocer con más exactitud quién es nuestro Dios, y vamos siendo migrados del Evangelio de los Salmos al Evangelio apostólico, del romanticismo a la vida de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Esto lo hemos hablado alguna que otra vez, pero el público se renueva y la mente se olvida de las cosas. Así que no está de más recordar algunos conceptos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mirá lo que dice la Escritura. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo? Pero si yo toda la vida creí que era hijo de Dios. Sí. Pero ese es el modelo base. ¿Viste? Los autos vienen con modelo base. Vienen con las puertas, el aire y alguna cosita más, ¿o no? Ese es el modelo base. ¿Qué más trae el modelo base? Volante, sí, ya sé. Palanca de cambio. El base. Ruedas, dice uno por ahí. Y la llanta también, no la dejen afuera. Claro, el levantavidrio y el... No sé por qué decimos levantavidrio, si está levantado del baja vidrio, porque después lo tenés que levantar. Para abrir, tenemos esos modismos para hablar medio raro nosotros. Ese es el modelo base, o sea, hijo de Dios, es el modelo base. Es la base. Pero decís conmigo, pero está el modelo full. Hace tiempo estoy buscando autos para un amigo, así que por eso estoy tan interiorizado en estas cosas. Claro, porque alguno puede decir, si este ni maneja y ya está hablando de base, full. No, estoy leyendo, amado. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él se nos presente con mayor claridad, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesús falleció, murió, se entregó a morir, resucitó en Cristo y siguió siendo el Hijo de Dios. Pero Dios dice, hay un modelo full de hijo que todavía no se ha manifestado y ustedes todavía no lo conocieron. O todavía lo están empezando a conocer. O sea que Cristo esté en tu corazón, te hace hijo, pero ese es el base. Te hacen base, pero con el modelo base. Hay un modelo, un estadio superior. Y ese estadio superior, a medida que lo vamos conociendo, que la vida de Dios se nos va manifestando, es el que vamos conociendo y el que vamos expresando en la tierra. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. Estoy leyendo la versión NBI, que es un poquito más clara. Ahora vemos de manera indirecta y velada. O sea, así. Hacé así, mirá. Hacé lo que te haga así. Fuerte, rápido. Tratá de ver algo. Ves, pero no ves. Que como que los que no lo hicieron se perdieron la experiencia de vivir. Ahora vemos de manera indirecta y velada.
como en un espejo. ¿Por qué dice un espejo? No es el espejito que vos tenés acá, que te mirás en el baño o en tu casa, ¿sí? Este espejo era de lata. O sea que imagínate reflejarte en la lata de durazno. Ese era el espejo que usaban ellos. Más trucho porque no era tan elaborada la lata. Como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta. Ustedes piensen esto, por favor, lo quiero acá un cachito. ¿Saben quién escribió esto? El apóstol Pablo, a los Corintios. Hay personas que a veces yo oigo que dicen, no, con lo que yo conozco al Señor, con lo que conozco del Señor. El apóstol Pablo dice, ahora conozco de manera imperfecta. Como para reventarnos, pegarnos en la mandíbula de la arrogancia a cualquiera de nosotros. Porque si hay alguien que fue llevado al cielo, según él mismo, y que pudo, dice, relatar, y a otras no, cosas inefables, que vio ahí, inefables, inexplicable, no las puedo contar, no tengo palabras en ninguna lengua humana para describir lo que vi ahí. A Pablo se le apareció claramente el Señor. Él le dice a los Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue perfectamente manifiesto. Y él dice, ahora veo de manera imperfecta. Mamita, qué humildad. Qué humildad para tanto arrogante que se arroga, que porque se leyó la Biblia 4 veces y hizo 3 institutos bíblicos, cree que conoce al Señor. Amado, este hombre, ¿saben por qué la gracia se manifestó y por qué dijo todo lo he llenado del Evangelio? Porque tenía niveles de humildad que nosotros recién ahora se nos están empezando a revelar. No busque que se te revele grandes cosas del Señor, busca que se te revele su humildad. Y yo, Fernando, no que se te revele Fernando, sino la humildad. Que a mí se me revele la humildad. Si te revela Fernando, pesadilla asegurada. Dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Ustedes se dan cuenta? 2 autores distintos. No fueron contemporáneos en el caminar con el Señor. Uno lo conoció después de la cruz y uno lo conoció antes y también lo conoció después. Y el que lo conoció después fue al que todos los demás que lo conocieron antes se los presentó como tenía que presentárselo. O sea, Pablo les terminó diciendo a los 11, porque al otro ya estaba, pero le terminó diciendo a los 11 quién era el verdadero Cristo. Pero de maneras diferentes. Pablo habla de edificios, de construcciones, y el apóstol Juan habla de novia. A los 2 se le reveló la iglesia, y a los 2 se le reveló quiénes somos nosotros. Por eso ambos dicen cosas similares, y entre esas cosas similares ya van a ver cómo somos y cómo fuimos conocidos a medida que lo vamos conociendo a Él. A medida que conocemos al Señor, a través de la obediencia a la verdad, a través de obedecer a la palabra de verdad, vamos conociendo no solo a Él, sino cómo fuimos conocidos por Él. ¿Saben cómo fuimos conocidos por Él? Iglesia. ¿Cómo que Dios no me conoce personalmente? Te conoce como vos conocés a tu hígado. Te conoce como vos conocés a tu mano izquierda. Te conoce como vos conocés a tu dedo meñique derecho. Pero vos no te mirás el dedo meñique y decís, oh, qué hermosa creación. Vos mirás tu dedo meñique y no le decís, oh, cómo te amo, meñique. Adorame, meñique, adorame, meñique. No, el meñique cumple una función. Y de esa manera está honrando al cuerpo. Está honrando a la cabeza. Haciendo lo que tiene que hacer.
ni más ni menos, directamente cumpliendo la función que se le asignó. No sé cuál será la del meñique, pero bueno, alguno de nosotros que sea médico algún día nos lo va a decir. Amados, decí conmigo si querés, nací para obedecer a Dios y que todo lo obedezca por la obediencia que se manifiesta en mí siendo iglesia. O sea que nosotros nacimos para obedecer a Dios y que todo lo obedezca por nuestra obediencia. Pero si no soy iglesia, no congregación, iglesia del Señor, nunca manifestaré su obediencia en la tierra, aunque yo diga que soy obediente. No hay obediente que no es iglesia. Ahora, esto se va revelando con el tiempo, en algunos casos más rápido, en otros casos más lento, pero es una realidad. Dios puso en la tierra para manifestar su gobierno a su iglesia. De hecho, cuando Israel estuvo ahí caminando la tierra en su momento, cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra, cuando Moisés va a hablar con Faraón, Moisés y Aarón van a hablar con Faraón, no dijo nunca el Señor, decile a Faraón que deje ir a mis hijos. El Señor dice, decile que deje ir a mi hijo. Porque era un tipo, sombra y figura de lo que sería la iglesia. Sería una representación, una foto de lo que sería la iglesia. Por eso cuando Dios habla de iglesia. Los hijos formando al hijo. Eso va a manifestar la voluntad de Dios, o sea, la potencia de Dios en la tierra, la obediencia de los hijos siendo iglesia. Amados, si nosotros entendemos esto, naciones van a obedecer al Señor porque se va a manifestar una sustancia de obediencia que el mundo no conoce. Todos los sistemas creen que obedecer o tienen el concepto de obediencia, y aún los sistemas religiosos, obedecé, porque en la obediencia está la bendición. Obedecé, y entonces todas las personas están obedeciendo para tener un resultado satisfactorio para su vida. Cuando en realidad la obediencia no tiene que ver con tener un resultado satisfactorio en primera instancia, aunque se va a lograr, pero en primera instancia la obediencia tiene que ver con manifestar una sustancia, manifestar una imagen, manifestar una representación de Dios que los sistemas de la tierra no conocen y que los va a tomar por sorpresa y van a quedar bajo el gobierno de Cristo. Por eso dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se va a doblar ante Él. Por la manifestación de la obediencia. ¿Cuál es el problema real de Satanás? Satanás no va por tu casa, no va por tu familia. Satanás te quiere romper la familia. No le importa tu casa, tu familia, porque sabe que si se rompe tu casa, tu familia, vos te vas a la iglesia. No está interesado ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu economía. ¡Ay, el diablo me robó la empresa! No, fue el diablo, fue tu mala administración. O la mía. O fue algún delincuente que te estafó, perteneciente a los sistemas de influencia. Pero no fue Satanás. Y no lo voy a exculpar de nada porque no soy abogado del diablo. Pero amados, ¿saben cuál es el problema de Satanás? Cuando hay hijos formando al hijo, porque sabe que ahí se va a empezar a manifestar la sustancia de obediencia que no conoce, pero que él se va a tener que someter. Entonces, ¿cuál es el punto? Que va a generar todo un sistema alrededor tuyo y alrededor mío llamado potestad. De hecho, no existe el reino de las tinieblas. ¿Quién le inventó esa? ¿A qué descerebrado se le ocurrió decir que hay un reino de tinieblas? No existe el reino de la tiniebla. Lo que dice la Escritura es que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado.
No hay dos reinos, no hay una pelea el diablo contra Dios. No. Hay una potestad que quiere influenciar para que no pertenezcamos ni seamos parte del reino de la luz. No se trata de un reino. Hay una potestad. Y la potestad es influencia. Toda esa influencia va a trabajar para que ni vos ni yo podamos ver claramente quién es nuestro Señor y para qué nos puso en la tierra. De hecho, a muchos de ustedes les puede pasar que no estén creyendo nada de lo que yo estoy diciendo en este momento. Y está muy bien que así sea. No estoy para convencer a nadie de nada, estoy para presentar una perspectiva de la verdad. Pero el que cree, verá la manifestación de esa verdad en su vida. Y no porque es mi verdad, sino porque es la verdad. La verdad de Dios. Ah, pero la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, cree esa verdad. Contame cómo te va. Es muy chiquito no darnos cuenta que no nacimos nada más que para estar en el mundo. Hay una vida que es mucho más grande que vos y que yo. Y que se nos entregó para que nosotros podamos vivirla y darla a conocer. Por eso el problema de Satanás es que cuando se manifiesta la obediencia de Dios, tiene que huir. No cuando le gritamos. Satanás no respeta los gritos, se ríe. ¿Sabe qué hace? Va hasta la esquina, pega la vuelta y devuelve. El problema es que cuando vuelve el otro está afónico ya. Porque le gritamos demasiado. Decí conmigo, no le diga nada, lo digo yo. Puro ruido, mucho ruido y pocas nueces. Alguien alguna vez me va a tener que explicar ese dicho. Mucho ruido y pocas nueces, amado. Si fuera así, que con los gritos y con el Satanás y demonio fuera, ya se hubiera ido de todos lados. ¿Para qué lo seguimos echando? Diablo fuera, diablo fuera. Ya me echaron de todas las iglesias de todos los países del mundo. ¿No se dan cuenta? Bien, les voy a predicar, dice Satanás. Entonces agarra los evangelios y dice, miren lo que les dijo Jesús, Satanás. Vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Y el pueblo dice, amén. Amado, no se trata de echarlo a los gritos, se trata de obedecer al Señor, porque cuando hay gente obediente al Señor, no tiene chance, porque se manifiesta la luz, y la luz no puede, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. ¿Querés echarlo? Quédate afónico, no hay problema. Pero hasta que no te decidas, ni yo, a obedecer al Señor, siempre va a estar latente en tu vida. Por eso a veces hablamos con los hermanos, nos convocan para ir a orar a un lugar, a ir a orar a otro lugar, y está bien, vayamos, pero si la persona no se somete al gobierno de Cristo, por más que echemos todo a Satanás, a los fantasmas, a Casper, a lo que vos quieras echar de esa casa, amado, más tarde o más temprano va a estar ahí de vuelta. Gasparín para los que eran de mi edad. Una iglesia obediente hace que Satanás huya. Huya. Porque Satanás tiene orden de obedecer a Dios. A Dios. Pero cuando se manifiesta el Señor en la tierra, a través de una iglesia obediente, se va. Miren, les voy a contar algo. Hace un tiempo nosotros fuimos convocados a un lugar y nos alojaron en un lugar. Y nosotros detectamos que ahí había algunas cositas. Como dice mi hija, pasan cosas.
Pasaban cosas en ese lugar. Estábamos cenando y de repente un ruido. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, seguimos comiendo. Nuestra conversación fue, tranquila, ya se va. Dormimos como angelitos esa noche. Porque tenemos que entender que cuando uno se pone bajo la obediencia del Señor, no hay manera. No hay manera. Por eso una iglesia que le vive echando la culpa al diablo de todos sus males es una iglesia irresponsable, ni niña. Amado, no es el diablo el que te arruinó la vida. Es todo un sistema de creencia que te hizo creer que fue el diablo. Y puede ser que algunas operaciones, porque la Escritura dice, no ignoren las maquinaciones de las tinieblas, no ignoremos las cosas, ¿sí? No somos tontos, entendemos lo que pasa, tenemos sabiduría de Dios, pero eso no significa que le echemos la culpa de todo. Huirá. Miren lo que dice la Escritura, sométanse bajo la poderosa mano de Dios, resistan al diablo. ¿Por qué le damos tanta vuelta? No, que el diablo me trajo la pornografía a mi casa. No, prendiste lo que no tenía que prender. Decime si los que tenemos más años en la iglesia evangélica no tenés esta expresión a veces arraigada, bicho inmundo. Eso es como cuando le decías al Señor, oh Señor, santo eres. Y los dos te van a decir lo mismo. Al que le decís inmundo, sí, ya sé. Y el Señor también te va a decir, sí, ya sé. ¿Pero qué hacemos con eso? Oh Señor, santo, santo eres, santo eres. Y el Señor diciendo, decime algo más, porque yo quiero saber qué soy para vos. Porque si soy santo para vos, espero que vos seas santo para mí. Porque de labios impuros yo no escucho la palabra santo. Siempre la voy a escuchar de labios que están apartados para mí, o sea, santos. Aquellos que van a manifestar mi vida en la tierra, esos son los santos. De eso se trata, amados. Salir del gobierno de la irresponsabilidad, salir de los salmos. Oh Señor, ¿por qué me ha acontecido tal cosa? Y fíjate. Hay cosas que no las podemos prever. Hay cosas que nos han ocurrido en la vida que no las podemos prever. Que algún delincuente, alguna persona ingrata, alguna persona, algún perverso, alguien pudo habernos dañado. Nos pudo haber hecho algo. Pero nuestra responsabilidad ahí no está. No podemos resolver eso. Pero sí podemos resolver someternos a la obediencia de Dios para ser iglesia, y ese pasado va a quedar absorbido por nuestra obediencia al Señor, porque el pasado tiene que obedecer a Cristo, el pasado tiene que obedecer a la palabra de Dios, el pasado no nos puede gobernar, porque el que nos tiene que, si nos gobierna el Señor. Cuando Cristo gobierna, no hay pasado que nos pueda detener. Y fue doloroso, sí. Fue muy complicado de vivir, sí. Esas palabras dolieron un montón, sí. No tendría que haber vivido eso, capaz que no. Seguramente no tendría ni vos ni que yo haber vivido eso. Pero estuvo. Vamos a usarlo a favor del reino de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todos los que están viviendo en Cristo, ese lugar que los quiso derrotar, terminará siendo la catapulta para vivir en el propósito eterno del Señor. Entonces, amados, cuando los sistemas o cuando lo creado que no es Dios detecta al Señor, huye. Cuando la obediencia de la iglesia se manifiesta, todos los sistemas deberán someterse a esa obediencia manifiesta. Porque, amados, en el sistema de Dios, Satanás obedece a Dios.
es un siervo más. En el sistema de Dios es una pulga que lo único que hace es generar picazón y molestias. En el sistema de Dios. Fuera del sistema de Dios, del polvo de la tierra te alimentarás, o sea que se va a alimentar de nosotros. Fuera del sistema de Dios es un dragón, pero en el sistema de Dios ya ni serpiente es. Porque Él le pisó la cabeza a la cruz. No tiene gobierno sobre tu vida cuando estamos en el sistema de Dios. Por eso es importante afirmar, dicha esta introducción, que obediencia en primera instancia, ¿sí? Repetí conmigo para que quede claro, obediencia en primera instancia, ¿sí? Vuelvo a decir, primera instancia. No estoy diciendo que obediencia no tiene que ver con esto, estoy diciendo en primera instancia, al principio, obediencia no es algo que se hace. Por eso sale, ¿y qué hay que hacer? Porque en primera instancia Dios no nos mandó a hacer. Hacer es resultado de conocer. Pero después de conocer, Dios nos envía a hacer. Obediencia es la sustancia expresada de una naturaleza. Eso es obediencia. Cuando ven una manzana, ¿cuántos han visto alguna vez una manzana? Tan mal está la cosa en el país que no vieron ninguna manzana. Ahí me di cuenta cómo estamos del promedio. ¿Cuántos alguna vez vieron una manzana? Por favor, una manzana, frutilla, un durazno, lo que vos quieras. Una fruta, ¿sí? No mandaron fruta. ¿Cuántos vieron una fruta? Estoy diciendo. Entonces, amados, la fruta es el resultado de un sistema que obedece a la savia que pasa por esa planta y se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer la sustancia que pasa dentro de la planta? Con el fruto. El fruto es resultado de la obediencia de la planta a todo un sistema de vida que la recorre. De la planta, del árbol, de lo que vos quieras. ¿Se entendió? Entonces, amado, obediencia es la sustancia expresada de una naturaleza. Obedezco porque hay todo un sistema en mi interior. Yo obedezco a cualquier sistema, o al de Dios o al sistema humano. Pero de alguien doy fruto. Entonces la obediencia es un sistema que se da a conocer. Cuando obedecemos a Dios, se da a conocer y eso queda bien en claro en la tierra. Esa sustancia, esa naturaleza, solo se va a producir cuando estamos en el único obediente de la historia, o sea, Cristo. Vos y yo no podemos ser obedientes. No tenemos naturaleza de obedientes, sino es que la naturaleza de Cristo en nosotros nos gobierna. ¿Y quién es obediente? El que está en el obediente. Porque el único que obedece al Padre es el Hijo, y los que están en el Hijo obedecen al Padre. Por eso no te esfuerces por ver la voluntad de Dios, esforzate por estar en Él. Porque si estoy en Él, estoy en su voluntad. Y si estoy en su voluntad, lo obedezco. Y si lo obedezco, lo manifiesto. Cuando el pecado nos está ganando, cuando los pecados nos están ganando, tenemos que revisar cuáles son nuestros niveles de obediencia a Dios. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Cuánto de mi mente está ocupada para que Cristo sea manifestado en la tierra? No trates de salir del pecado, entra a Cristo. Y el pecado va a ser, o el salir del pecado será consecuencia del ámbito donde vivís, porque la luz y las tinieblas no conviven.
Lo que produce obediencia es Cristo expresado. Ese es el fruto del Espíritu. Cristo expresado. Eso es lo que produce obediencia. No el hombre siguiendo leyes y reglas. ¿Cuántas leyes y reglas quisiste seguir a lo largo de tu vida y fracasaste a los 15 minutos? ¿Cuántos David tengo acá? Que vamos a conquistar todo para Dios. En los tiempos que los reyes iban a la guerra, David estaba en el palacio. Y miró por la ventana y vio lo que no tenía que ver. ¿Por qué? ¿Dónde tenía que estar? ¿Qué dice? En los tiempos que los reyes iban, ¿dónde? ¿Y dónde estaba David? ¿Y qué estaba haciendo? Nada. Y cuando alguien está haciendo nada, termina haciendo algo. Eso es lo que nos pasa. Amados, salgamos del Evangelio de David, el de los Salmos, y entremos verdaderamente al Evangelio de Cristo. Que no te enojen tanto las cartas apostólicas. Yo creo que la gente se enoja mucho con la palabra de verdad, con el Evangelio de la salvación, con la vida de Dios expresada en palabras, porque no leen las cartas apostólicas. Nos encantan los salmos y agarramos los profetas y decimos, ¡ay, qué lindo lo que está diciendo Dios de mí! No lo dice de vos. Habla de Cristo. Los profetas no te conocen, no te conocieron. Y en el cielo cuando vaya, ¡ay, Isaías, yo te leía! ¿Perdón? Profetas anunciaron a Cristo, lo dicen todas las cartas apostólicas. Mirá que los profetas te van a anunciar a vos o a mí. Y ahí vendrá el pastor Fernando. Esto es una función, pero nada que... Yo leí las escrituras que dirían, te envío a las naciones de la tierra. El único enviado a las naciones de la tierra es Cristo. Si yo estoy en Cristo, seré enviado a las naciones de la tierra. Él es el amado. Qué feo si te digo que sin Él. Porque el amor de Dios está en Él. Y somos amados cuando estamos en Él. Y disfrutamos de su amor cuando estamos en Él. Pero si no, nunca vamos a disfrutar del amor de Dios. Pero yo sé que Dios me ama. Sí, está bien. Pero ¿dónde estás vos y dónde está su amor? Porque Dios no puede odiar a nadie porque Dios es amor. O sea que Dios ama, eso es innegable. Dios ama a los hombres, a las plantas, a los animales, a las cucarachas, a los murciélagos, todo lo que vos... Dios lo ama. Pero no porque Dios lo ama y dice, ¡ay, mi murciélaguito hermoso! ¡Ay, qué linda cucarachita! Vení, un besito. La cucarachita, la línea de mis ojos. No, amado, Dios ama porque es amor. Mirá si yo te digo manifiesten el amor de Dios y tienen que ir a besar cucaracha. ¡Ah! Te quiero ver ahí, si sos tan cristiano como decís que sos. Ahí le da el amor, todo el amor cuando ves una cucaracha. Bicho inmundo, ahí está. Y el diablo me la mandó. No, está sucia la casa, tenés que fumigar y ya. Amados, Dios es amor y su amor se manifiesta en Cristo y todos los que están en Él los disfrutan. No los que tienen a Cristo en el corazón, los que están en Cristo, porque para tener a el Cristo en el corazón es un paso, es ser hijo, pero para completar el círculo y vivir en su amor y disfrutar de su amor y manifestar su amor, el segundo paso es estar en Él y ser transformado en lo que Él diseñó, que es su iglesia. Si no, siempre vamos a tener un nivel muy enano de amor. Y ahí va a venir
el evangelio de David. Y todo me acontece a mí, y todo me pasa a mí, y todo el mundo habla mal de mí. 7.000 millones de personas tiene el mundo, y de esos 7.000 millones yo te garantizo que 6.999 millones no te conocen ni me conocen a mí. Así que no pueden estar hablando todo el mundo de vos. Tengo que resolver en mi corazón que lo más importante no es que los demás hablen de mí o que no hablen de mí. Lo más importante es que Dios hable de mí. Y Dios habla de mí en Cristo. La mente de Cristo, tan mentada y tan hablada y tantas cosas que se dicen sobre la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Amados, si tendríamos todo como decimos, la mente de Cristo, el mundo no estaría como está. Porque la mente de Cristo es clara, es precisa, es eficaz, no tiene miedo, es valiente, enfrenta cualquier situación, cualquier desafío, no tiene procrastinación, no se basa en el pasado, no anda ansiosa por el futuro. Eso es la mente de Cristo. Gobierna sobre toda circunstancia, sea adversa o no lo sea. Puede estar colgado en una cruz y adorar a Dios, y puede estar manifestando al Padre en la tierra haciendo 10 milagros y también adora al Señor. Esa es la mente de Cristo manifiesta. Y la mente de Cristo, ¿saben en el único lugar que se manifiesta? En Cristo. Y quienes están en Él viven en su mente. Por eso la mente de Cristo. ¿Cómo querés saber si estás operando en la mente de Cristo o en tu propia mente? ¿Querés saberlo? La mente de Cristo siempre va a proponer obediencia a Dios. Jamás la mente de Cristo va a proponer criticar a la iglesia del Señor. Jamás la mente de Cristo va a proponer división con un hermano. Jamás la mente de Cristo va a proponer pecado. Porque la mente de Cristo está pensando constantemente en obedecer al Señor. Eso no significa que nuestras debilidades a veces nos ganen, porque terminamos operando en otra mente que es en la nuestra. Y ahí viene el Señor y la típica pregunta. Dios nunca te va a preguntar qué hiciste. Jamás Dios te va a preguntar qué hiciste. Eso lo hacemos nosotros, o los religiosos. Cuando alguien hace algo, Dios no le dice, ¿qué hiciste, animal? No, Dios no está en eso. ¿Sabes la pregunta de Dios? ¿Dónde estás? Dios ante el pecado no pregunta qué hiciste. Dios ante el pecado dice, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? Si no estás para esto, vos estás para cosas mayores. Vos estás para estar en mi hijo. ¿Qué haces ahí? Tirado, revolcado en el pecado. Vení a disfrutar de mi amor. Porque te estás llenando con cosas que más tarde o más temprano te están envejeciendo. Te están dejando enano, chiquito, limitado, gobernado por todo este sistema. ¿Pero dónde estás? Adán, ¿qué haces conversando ahí con ese? Vení. Dios siempre llama a Cristo. Dios ante el pecado no llama al juicio, Dios ante el pecado llama a Cristo. Convoca a Cristo. Salí de donde estás y vengan a mí, que les voy a dar descanso. Por eso la mente de Cristo siempre va a proponer obediencia al Padre. Y de eso se trata del amor de Dios. ¿De qué se trata el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es un llamado a salir de la obediencia a un secuestrador, que es el pecado, a la libertad. A la obediencia, a la libertad, a la obediencia a un Padre amoroso, amado. En definitiva, a alguien obedecemos. O al pecado para muerte o a Cristo para vida. Pero a alguien estamos obedeciendo. Entonces, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? Que dice, vení. Y quien oye es quitado, arrancado, desarraigado de una potestad de tinieblas y plantado en el reino de su Hijo amado. Podríamos denominar esta parte introducción 2. Necesitamos entender, amados, dicho todo esto, el
punto central de la obediencia. Creo que el segundo título que tenía previsto para esta predicación era el punto central de la obediencia. Nosotros por diseño obedecemos en Cristo, porque Cristo está diseñado para obedecer al Padre en todo. Entonces, por diseño, quien está en Cristo va a obedecer al Padre. Siempre, en todo. Nosotros no éramos desobedientes. Decirle a alguno que tenga cerca, no eras desobediente. Y mirarlo de vuelta y decir, eras peor que eso. No éramos desobedientes, éramos desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Y en su gran amor, Él nos cambió la genética y somos hijos de obediencia. Porque Dios así lo decidió. Él decidió que salgamos de ser algo que estaba oponiéndose, una cosa así rara, que se opone a Dios, porque es raro. El que define oponerse a Dios es raro, hermano. Salíamos de un cuerpo que tenía una genética, todo un sistema de desobediencia, y Él nos hizo obediencia en Cristo. Así funciona la obediencia. El punto central de la obediencia es entender que la obediencia funciona en Cristo y que nosotros fuimos trasplantados ahí. Cuando nos corremos de ahí, volvemos al sistema de desobediencia. Ese es el famoso, volví atrás. No, volviste a un sistema. Volviste a ser lo que no sos. ¿Se entiende? Decime si no es incongruente volver a ser lo que no soy. Ser lo que era en vez de ser lo que soy. Decí conmigo, soy obediencia en Cristo. Eso es maravilloso. Porque ¿sabe qué? No depende de nosotros. Depende de Él. De nosotros solo depende no caernos del sistema en el cual fuimos puestos. Somos hijos de obediencia, porque somos sus hijos. Por eso obediencia y desobediencia, en primera instancia, no son acciones, no son cosas que la gente hace. Obediencia y desobediencia son naturalezas, son genéticas. Eso es la obediencia y la desobediencia. Son naturalezas, son actividades genéticas. Es el ADN que nos recorre y que nos hace vivir. Son sistemas de vida. Eso es obediencia y desobediencia. Por eso, solamente puede obedecer a Dios el que nace de nuevo. Porque nace de arriba, nace de un sistema de obediencia. Solo puede obedecer a Dios el que nace de nuevo. Y quien, por la transformación del Espíritu, va siendo despertado a través de oír la palabra, va siendo despertado a su nueva realidad. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? La dijimos hace 30 segundos, no me hagan sentir mal. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? Obediencia en Cristo. Por eso tenemos que recordar siempre cuál es el negocio de Dios. El negocio de Dios es reconciliar, o sea, que el mundo lo obedezca a Él. Y tiene dos subnegocios, dos subempresas. Personas que están en la potestad de las tinieblas son llevadas a la obediencia. Esos son los salvos, ¿sí? El negocio de la salvación de Dios, el asunto de la salvación es sacar por el evangelio a los no salvos y llevarlos a la salvación. Presentarles a todos aquellos que son alumbrados por Dios y que Dios ya les está dando certeza en un lugar de su corazón de que son salvos, presentarles el evangelio de la salvación. Y la segunda parte del negocio es la que viene después y es la que nos cuesta, porque a veces el negocio se nos presenta con el evangelio de David. Y es ser transformados o ir siendo madurados a la imagen del Señor. Esa es la segunda parte del negocio.
colaborar con la madurez de los santos. Entonces nosotros estamos en la tierra para decirle a las personas o para llevarlas a la obediencia a Cristo, y la segunda parte del negocio, una vez que están en Cristo, ser colaboradores para que maduren. ¿Cuál de los dos estás ejerciendo? Si no estás ejerciendo ninguno de los dos, Cristo no está operativo en tu sistema de influencia. Si nuestro negocio es venir acá bueno, cumplí, me vio el pastor. Bueno, cumplí, toqué un instrumento, canté, cumplí. Si nuestro negocio es ese, no estamos siendo influenciados por el Señor. No, yo ya le mostré a mi familia que voy a la iglesia. No se trata de venir, esto no es la iglesia, esto es parte de la iglesia. ¿Qué produce la obediencia? Cuando tenemos claro el negocio de Dios, empieza a producir claridad, visión, como decíamos recién, rompe límites, en fin. La obediencia produce orden. Si no hay orden que se empieza a manifestar, no hay obediencia que se está produciendo en nosotros, o que se está manifestando en nosotros. Y como ya están con hambre y no del Señor, vamos a continuar el fin de semana. Porque bosquejo hay. Lo que también hay es tripas que suenan. No, y creo que con esto estamos bien. Parece que tenemos que digerir y entender. Mira, cuando en una persona hay claridad para tomar decisiones, cuando sus límites se rompen, cuando empieza a tener una visión diferente de las cosas, cuando empieza a perdonar donde antes criticaba y se enojaba, cuando empieza a ver a las personas no como instrumento de demanda, de reclamo, o como alguien que te puede dar algo, sino que las empieza a ver como alguien a quien se puede colaborar para salvarlo o para que ayudarlo en la madurez en el Señor. Amados, esa persona está empezando a vivir bajo un sistema de obediencia, y la obediencia indefectiblemente está produciendo orden. Orden, una palabra tan difícil, tan simple, tan pocas letras y tan difícil de encontrar. Nuestro país no necesita loquitos que pongan orden. Nuestro país lo único que necesita es una iglesia ordenada para que manifieste el orden del Señor. De eso se trata. Nuestro país, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, El Salvador, necesitan someterse a la obediencia a Cristo. Pero no, ¿cómo vamos a pedir obediencia a las personas si la iglesia no define una obediencia extrema a Dios? ¿No te gustaría? Quizás en esta vida no lo ves, pero que el día que estés con el Señor digan: wow, ahí vienen los obedientes. ¿Saben cuál es el remanente fiel? No son eso que siempre, viste que en todas las generaciones hay uno que nosotros somos el remanente fiel. Y como que están escondidos ellos ahí en un rincón, y bueno, estamos acá aguantando con todos los herejes que hay por ahí, pero nosotros estamos acá aguantando. Nada más, el remanente fiel es alguien que está ordenado bajo la obediencia a Cristo, en Cristo, formando la imagen del Hijo, y no le importa si eso va a dar resultado en esta vida o en la vida que viene, no le importa si será con esta generación o será con la que viene. Están trabajando en función de que el orden de Dios se manifieste en la tierra. La palabra apostólica no es para dentro de 15 minutos, o quizás sí, pero el pensamiento apostólico, la palabra de Dios, la palabra que pone fundamento en la tierra, la palabra que pone orden en la tierra, es una palabra que está pensando en un orden, no de 4 o 5, sino que sea establecido, que genere un impacto y que ese impacto permanezca a lo largo de la historia. Y las generaciones dirán: Dios en una generación apareció en la historia. Yo quiero trabajar para eso. Y aunque no lo vea, y espero que sí, pero aunque no lo vea y no sea reconocido acá, sé que va a haber una iglesia reconocida por Dios
que va a decir el Señor mismo, y de ahí viene la recompensa. Esa recompensa que mientras estás acá se manifiesta en plenitud, se manifiesta en rejuvenecimiento, se manifiesta en paz, en gozo, en sabiduría, en entendimiento, se manifiesta en algo que vos decís, yo vivo para esto, nací para esto. Se empieza a manifestar en tu corazón eso. Y en la otra vida se va a manifestar diciendo, hola, acá está la corona de justicia. Por haber hecho lo que yo necesitaba que se haga en la tierra. Formen al Hijo, sean uno y generen impactos de mi Hijo en la tierra. Y el mundo me conocerá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar ante Él.